Hola, buenos días. La misión en China del ministro de Economía y todos sus acompañantes han tratado de negociar una situación que va a pasar a ser nueva en las finanzas nacionales porque la moneda china, el yuan, va a circular de la misma manera que circula el dólar, o por lo menos esa es la intención, permitiendo hacer actividad de todo tipo de negocio sin que tenga que ir a convertirse justamente por la moneda norteamericana. Es decir, que la transacción se haga mediante la moneda china sin necesidad de ir a una conversión. Hasta este momento solamente las importaciones de China se podían hacer en esa moneda y todo lo demás se convierte, tantos yuanes, tantos dólares, tantos pesos, y esa era la conversión. Bueno, a partir de ahora, con esta determinación, va a ser directamente peso yuan y se va a evitar pasar por el dólar. Es una vieja idea que además está deambulando en todas las mentes de todos los que están reunidos en Brasil, los presidentes, y ayer comentábamos justamente que Lula da Silva está planteando con mucha fuerza salir del área dólar y ingresar con una manera propia, una moneda sudamericana o una moneda del continente americano que sea absolutamente manejable por los bancos centrales de los países que componen el UNASUR. Es decir, que hay todo un movimiento encadenado a los efectos de reemplazar los papelitos pintados de verde, que dicho sea de paso, cada vez imprimen mayor cantidad la Reserva Federal y la gran imprenta que trabaja las 24 horas del día. Los que se dedican a imprimir los billetes no paran nunca. Fíjense ustedes la cantidad, el tonelaje de papelitos verdes que hacen todos los días, porque trabajan las 24 horas imprimiendo billetes con la cara de Washington. Bueno, esta situación, que es una situación tantas veces planteada y tantas veces explicada y discutida, se va a ir lentamente transformando en una de las cuestiones centrales para aquellos que, como no creen en su propia moneda, como no creen en el peso argentino, entonces hacen ahorro en divisas que ellos piensan que son fuertes, pero que no tienen ninguna clase de respaldo y que, como se sabe y como en este mismo momento está ocurriendo, los fabricantes de papelitos verdes no solamente que no han cumplido con los compromisos económicos, sino que han pedido permiso para tener más deuda. ¿Qué significa esto? Que los vencimientos se pagan con otros papelitos que imprimen durante las 24 horas para levantar los papelitos que imprimieron hace mucho tiempo atrás y que se transformaron en una cuestión volátil que no les ha permitido de ninguna forma el control de la economía. La Reserva Federal trabaja con 3 o 4 supuestos. Uno es cuando hay mayor emisión, es cuando entonces en el mercado hay mayor abundancia de moneda y esa mayor abundancia de moneda, suponen ellos, produce el consumo. Pero ocurre que como insistieron tanto en instalar que es una moneda fuerte, que es una moneda con respaldo, etcétera, etcétera, aunque esto no sea cierto, entonces se han encontrado que en todas partes del mundo la gente toma esos papelitos pintados de verde, los guarda y ese dinero no circula aunque esté emitido. Y por lo tanto, la Reserva Federal tiene que seguir emitiendo papelitos verdes sin ninguna clase de respaldo, porque un día Nixon dijo se acabó el respaldo oro, que incluso cuando ellos decían que tenía respaldo oro, si uno quería comprar una onza Troy, que era una onza de cotización de oro, por el precio que supuestamente decían ellos, le decían, no, pero en esa cantidad de dólares no lo vendemos el oro. ¿Y cómo se vende? Y en el mercado negro a un precio más caro. Es decir, nunca fue real lo que le contaron al mundo. Pero han tenido la capacidad y la picardía, este grupo de banqueros y de bancos, porque no es el Estado norteamericano, sino que son bancos privados, que son los dueños de la gran estafa que han hecho durante siglos con estos papeles que han instalado, que son los que más valen. ¿Y por qué han instalado que son los que más valen? Porque ellos tienen a su vez la mayor deuda externa. ¿Y por qué son los mayores deudores del mundo? Porque tienen la más importante y desarrollada fuerza armada para permitir hacer como gendarmes del mundo lo que se les ocurre. Y entonces ahora cuando llegó el turno de pagar y no pueden pagar,
hacen otra vez una misa en escena, una apuesta para demostrar de la situación, se reúnen republicanos y demócratas, etcétera, etcétera, pero después dicen, bueno, larguen, y la orden de largada significa, si tiene 24 horas al día, trabajen 25 para hacer papelitos, porque no damos abasto y necesitamos más papeles, más papeles, más papeles. Es un momento culminante del cambio de sistema, porque cuando el capitalismo ganó la batalla, ahora tiene que entender que hay otra potencia capitalista en el mundo que es China, y esta misma China es la que, sacando ahora su moneda, no solamente se ha metido en las economías de todo el continente latinoamericano, sino que además ahora está avalando, y ayer lo autorizaron a la gestión argentina, a que haya préstamos de yuanes a los efectos de que con esa moneda se compre, se exporte y se importe y se hagan movimientos bursátiles para reemplazar a los papelitos pintados de verde. No vayan a creer que los papelitos chinos no tienen el mismo sistema, son iguales. Simplemente que por ahora los papeles verdes dependen y hacen situaciones con los mercados internacionales. Bueno, el yuan, que ahora ya se cotiza hace mucho tiempo en la canasta de monedas y que hay que pasar por Londres, que es el único país donde se negocia la moneda china y se cambia por otras monedas, ahora en el caso argentino no va a hacer falta. Directamente yuanes y pesos se van a entender, yuanes y reales en Brasil se van a entender, y los yuanes van a seguir avanzando en Nicaragua y en otros países, y evidentemente va a ser una moneda que intentará reemplazar y competir con la moneda norteamericana. China es la primera potencia capitalista del mundo en este momento y el sistema está cambiando. Es muy fácil creer que el dinero que tú tienes en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria y el dinero que recibes cada mes tiene algún valor. A pesar de que son simples pedazos de papel, estos pedazos de papel parecen tener valor, ya que puedes intercambiarlos por comida, servicios y otros productos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el valor real del dinero? Es decir, son simples pedazos de papel y monedas metálicas. ¿Cómo es posible que se puedan intercambiar por cosas? ¿Representan algo? En casi toda la historia humana, el dinero sí tenía un valor real. Cada billete o moneda en el mundo representaba su peso en oro, plata u otros metales. Pero en el año 1971, un evento anunciado por el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, cambió toda la economía mundial y el sistema financiero para siempre. Esta fue una de las estafas más elaboradas de la historia y muy pocas personas se dieron cuenta, especialmente las clases medias y bajas. Este fue el año que dio a luz a la era del dinero fiat, la era donde el dinero perdió su valor real. Si hubieses sido un ciudadano del Imperio Romano, hubieses utilizado una moneda que se llama el denario, una moneda que pesaba alrededor de 4.5 gramos en plata. Y la razón por qué los romanos eligieron a la plata es porque era un metal que tenía un valor real. Y a pesar de que el Imperio Romano fue uno de los más importantes y ricos en la historia humana, poco a poco empezaron a tener problemas internos. A lo que crecía el Imperio Romano, se creó una burocracia enorme y los gastos para mantener a todos estos políticos y este gobierno fueron creciendo de manera exponencial. Para empeorarlo todo, el Imperio Romano empezó a ver mucha corrupción. Con gastos gubernamentales enormes, los emperadores empezaron a usar menos plata en cada moneda de denario para poder pagar dichos gastos. Si tenían 450 gramos de plata a su disposición, ellos podían crear 100 monedas de denario. Pero si le quitaban 0.5 gramos de plata a cada moneda de denario, ellos podían crear 112 monedas sin que nadie se dé cuenta. Pues esta mala costumbre se fue pasando de emperador a emperador y en cuestión de 100 años el denario había perdido más de 50% de su valor en plata. Después de 200 años, el denario había perdido más del 95% de su valor. Acuérdense, un denario empezó pesando 4.5 gramos en plata. Después de 200 años, el peso de plata de un denario no llegaba a ser de 0.3 gramos.
Esta pérdida de valor real del denario llevó a Roma a la hiperinflación y luego un colapso económico. Y todo este desastre económico fue una de las causas más importantes de la caída de todo el Imperio Romano. Este es probablemente uno de los ejemplos más importantes en la historia que nos demuestra cuáles pueden ser los efectos de la devaluación de una moneda. Y en la historia, el dinero siempre tuvo un valor real. Normalmente, las monedas que se utilizaban en la historia eran hechas de oro, plata o cobre, porque la sociedad le veía valor a estos metales. Luego, en el Imperio Chino, la sociedad empezó a usar por primera vez en la historia papel como dinero, gracias a su facilidad y conveniencia. No obstante, este dinero en papel representaba algo de valor, normalmente oro, plata o hasta ganado. Esta era una práctica universal, pero en los años 1900, durante la Primera Guerra Mundial, todo esto fue cambiando. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más violentas y caras que ha visto la historia humana. Y antes que se desate la guerra, casi todos los países en el mundo tenían a su dinero respaldado por el oro. Es decir, cada billete y moneda en circulación representaba su valor en oro. Este oro normalmente estaba resguardado en las bóvedas de los bancos centrales de cada país. No obstante, para poder pagar por los gastos de guerra, los gobiernos decidieron imprimir billetes y producir monedas a pesar de que no tenían su equivalente en oro en sus bóvedas. Esto fue todo un fiasco y causó mucha inestabilidad económica en los años subsiguientes de la guerra. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, algo muy parecido pasó. Para poder pagar por los gastos de guerra, los gobiernos empezaron a imprimir dinero sobrepasando los niveles de oro que tenían en sus bancos centrales. Esto creó todo un problema dentro de los países, pero también afuera de los países, ya que el mundo se había vuelto globalizado y el comercio internacional se había desarrollado. Pero para poder confiar en el valor de una moneda extranjera y para poder evitar todo el escándalo que pasó en la Primera Guerra Mundial con la sobreimpresión de dinero, los gobiernos decidieron estabilizar el sistema monetario. En 1944, 44 de las naciones más importantes del mundo se reunieron en el pueblo de Bretton Woods, en Estados Unidos. En esta reunión, las naciones decidieron que la moneda más confiable del mundo era el dólar estadounidense. En ese entonces, los Estados Unidos era dueño del 75% de todo el oro en el mundo. Tenía a la economía más grande del mundo y era el país menos afectado por la guerra. Por lo tanto, los países decidieron que el dólar estadounidense sea la única moneda respaldada por el oro y todas las demás monedas tengan su valor equivalentes en dólares. En consecuencia, de manera indirecta, todas las monedas en el mundo tenían su respaldo en oro, ya que el dólar tenía su respaldo directo con el oro. De la misma manera, casi todos los recursos naturales en el mundo también eran denominados en dólares, especialmente el petróleo, dándole vida al término del petrodólar que todavía vemos hoy. Esto obviamente hizo que el dólar sea la moneda más poderosa del mundo. Tener un dólar básicamente significaba que tú tenías en tus manos oro puro. Y esto hizo que los Estados Unidos surja de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia. Con un dólar tan poderoso, los Estados Unidos vio una época económica dorada. El crecimiento económico estadounidense era de los mejores que había visto el país en su historia. La sociedad estaba viviendo con un estándar de vida alto y las invenciones más importantes de la historia humana se desarrollaron durante estas épocas. Fue aquí que nació el término del sueño americano. No importaba quién eras, si tú participabas en la economía estadounidense y trabajabas, podías comprarte una casa, tener un auto y tener una familia. Y lo más interesante es que en ese entonces los salarios crecían para absolutamente todos y de manera egalitaria, o al menos todo esto fue hasta el año 1971. A finales de los años 1960, los Estados Unidos estaban empezando a tener problemas con sus gastos públicos. El gobierno se había vuelto muy grande, sus operaciones en territorios extranjeros eran muy costosas, su economía se estaba desacelerando y la guerra en Vietnam fue extremadamente cara. Para cubrir los gastos, el gobierno estadounidense hizo lo que juró no hacer. Empezaron a imprimir dólares. Acuérdense, los Estados Unidos era la superpotencia que tenía la única moneda en el mundo que era
respaldada por el oro. Eso significaba que ellos tenían acceso a todo el poder económico del mundo. Pero, ¿se acuerdan lo que les dije del Imperio Romano y cómo los emperadores poco a poco fueron quitándole el peso en plata a su moneda? Pues exactamente lo mismo estaba pasando en los Estados Unidos. Cada vez que los Estados Unidos necesitaba dinero, lo único que ellos hacían era imprimir más dólares. Claro que $1 representaba su valor en oro, pero nadie podía verificar exactamente cuánto oro había en las bóvedas de la Reserva Federal estadounidense. Para que entiendan cómo funciona todo esto, imagínense que ustedes depositan $1000 en un banco y cada mes ustedes van y le preguntan al banquero el saldo de su cuenta y él les dice que siguen teniendo $1000 y están sanos y salvos en la bóveda bancaria. Ahora, no puedes bajar a ver tus $1000 en la bóveda, pero puedes confiar que están ahí. Sin embargo, resulta que este banco ha estado teniendo problemas financieros y ha estado usando tus $1000 para pagar sus deudas. Tú escuchas rumores de esto y vas y le preguntas nuevamente al banquero. El banquero te dice que tus $1000 están sanos y salvos, pero no quedas convencido. Así que inmediatamente le pides al banquero que te devuelva tus $1000 y el banquero viene con excusas y no te los devuelve. Pues esto fue algo que los demás gobiernos, inversionistas y bancos les preocupaba. Ellos tenían miedo que los Estados Unidos había impreso más dólares de lo que había en equivalencia en oro en sus bóvedas. Así que antes de llegar al año 1971, los países e inversionistas que tenían dólares empezaron a intercambiar sus dólares por oro en masas. Este fue un problema que se empezó a descontrolar. Y a sorpresa de todos, en 1971, el expresidente Richard Nixon le anunció al mundo que el dólar ya no iba a ser respaldado por oro. El anuncio del expresidente Nixon causó todo un caos en los mercados financieros. Por primera vez en toda la historia humana, el dinero no era respaldado por absolutamente nada. Nadie sabía qué es lo que iba a pasar. La economía entró en una recesión, las bolsas en todo el mundo cayeron, el valor del dólar se desplomó y los inversionistas empezaron a comprar oro físico para prepararse ante un posible colapso económico. Esta era una nueva era en el sistema financiero mundial, la era del dinero fiat. La palabra fiat viene del latín, que significa que sea hecho, y se usa como sinónimo con confianza. Y una moneda fiat significa que es moneda de algún país y no es respaldada por absolutamente nada, solamente la confianza y palabra del gobierno de ese país. Y es exactamente eso lo que es el dólar desde el año 1971. Todos los dólares que tú tienes son simples pedazos de papel que el gobierno de los Estados Unidos ha impreso y tú utilizas para comprar cosas. Pero la gran verdad del dinero fiat es que es una de las estafas más elaboradas del mundo. Primero, lo que hizo el presidente Nixon fue efectivamente no devolverle a los dueños de dólares el oro que les correspondía. Esa ya de por sí es una estafa, pero al tener una moneda fiat, ahora los gobiernos podían imprimir cuánto dinero les daba la gana. Por ejemplo, si el gobierno estadounidense tiene un gasto de 100.000 millones de dólares, ellos lo único que necesitan hacer es imprimir ese dinero. Antes ellos no podían hacer eso. Antes lo que tenían que hacer era asegurarse que habían 100.000 millones de dólares en oro en las bóvedas de la Reserva Federal para poder imprimir esos 100.000 millones de dólares. ¿Y por qué es esta una estafa? Pues ahora el gobierno estadounidense puede tener gastos astronómicos y tener déficits gubernamentales todos los años sin tener que preocuparse. Y es exactamente eso lo que está pasando. Desde hace más de 2 décadas, el gobierno estadounidense ha estado teniendo déficits monumentales. ¿Y cómo crees que pagan ese déficit? Pues al prestarse dinero. Hoy en día la deuda del gobierno de los Estados Unidos es mayor a 30 billones de dólares. Es decir, 30 seguido por 12 ceros. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué es esta una gran estafa? Pues esta es una gran estafa porque eso significa que ellos pueden hacer que tus dólares valgan menos al imprimir más dólares. Nosotros lo conocemos como inflación. La inflación es la subida de precios de productos y servicios al consumidor. En simples palabras, es una medida que nos dice cuánto han subido de precio los productos y servicios comunes que todos consumimos. Si la inflación es del 5%, eso significa que en promedio todos los productos y servicios han subido con un 5%. Y ese es el resultado del sistema monetario fiat. Usando el dólar como ejemplo, ya que el dólar no es respaldado por nada, el gobierno puede imprimirlo para cubrir los gastos que tenga. Al imprimir nuevos dólares, los dólares que tú tienes inmediatamente pierden su valor adquisitivo. Es decir, tus dólares te pueden comprar menos cosas. Y esto causó todo un cambio tremendo en la sociedad.
especialmente para las clases medias y bajas. ¿Se acuerdan que los Estados Unidos estaba teniendo años dorados y que los salarios estaban creciendo de manera egalitaria en el país? Pues después de 1971 había un desbalance en el crecimiento de los salarios y riqueza. Las clases altas veían sus ingresos y riqueza crecer mucho más rápido que las clases medias y bajas. Esta fue la gran estafa a la sociedad. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con el denario en el Imperio Romano? Un denario pesaba alrededor de 4.5 gramos en plata cuando se estableció la moneda. 200 años después, un denario pesaba menos de 0.3 gramos en plata. De la misma manera, un dólar ha perdido muchísimo valor. Un dólar hoy equivale a 5 centavos hace 100 años. La razón por qué está pasando es porque la impresión de dinero en las últimas décadas se ha descontrolado. Aquí vas a ver cuánto dinero el gobierno ha estado imprimiendo desde 1971, cuando Nixon anunció que el dólar ya no era respaldado por oro. Como verán, la impresión de dólares, especialmente durante esta pandemia, se disparó. Nunca en la historia humana hemos visto una movida tan drástica de impresión de dinero como ahora. Un momento, ¿cómo que nunca? Acabamos de hablar del Imperio Romano y les expliqué cómo el Imperio Romano devaluó su denario, llevándolo a valer casi nada en plata. Pues, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó con el Imperio Romano cuando ocurrió esto? El Imperio Romano sufrió una hiperinflación descontrolada que colapsó la economía y llevó a la caída del Imperio Romano. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿caerá el Imperio estadounidense precisamente como lo hizo el romano?